La vida entra por el oído. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La fe viene por el oír. La fe no viene por pedirla. Los que están pidiendo, auméntame la fe, están perdiendo el tiempo. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, Él le dijo lo contrario. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, desarráigate y pásate al mar, y os obedecería. La fe no viene en tamaño familiar, ni gigante, ni mediano. La fe viene como un grano de mostaza. Pero la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Lo que usted necesita está en su palabra. Por ahí hay un coro que se canta: las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Eso no es verdad. Lo que sanó a los leprosos fue la palabra. La palabra de Dios dicha por el profeta dijo: ve, lávase 7 veces y serás limpio. Y cuando él obedeció eso, se sanó. Los comerciantes del turismo llevan la gente a Jerusalén a bautizarse en el Jordán. Eso es una superstición. Lo mismo pasó con la serpiente de metal. Cuando Israel pecó y Dios les mandó serpientes que mordían al pueblo, ellos vinieron a Moisés para que Moisés orara y quitara las serpientes, pero Dios no quitó las serpientes. Dios dijo: hazte una serpiente de metal y ponla sobre la bandera, y el que mire a ella vivirá. No era la serpiente, era un pedazo de metal que luego un rey piadoso tuvo que destruirla porque los israelitas ya le estaban quemando incienso. El hombre es terriblemente supersticioso. Pero la superstición no es fe. La fe es creerle a Dios. Y para creerle a Dios hay que oír a Dios. Y Dios habla por su palabra. Lo que tenían que hacer los israelitas era obedecer esa orden. El que mire a ella vivirá. Y el Salmo 107, verso 20. Salmo 107 habla de las caídas de Israel. Y dice el verso 20: Él envió su palabra y curólos. Si usted está atento a la palabra, vas a recibir lo que necesitas. En la casa de Cornelio dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. O sea, no quiere decir que todos lo recibieron, sino los que estaban oyendo. Porque Dios trabaja es con su palabra. Cantamos no para salvarnos, sino porque somos salvos. Los cantos no salvan, pero los salvos cantan. El que es salvo canta, porque no puede ocultar lo que Dios ha hecho. Pero a Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por las canciones, por la predicación de la palabra de Dios. Así que vuélvase oídos, olvídese de lo que le rodea y vuélvase oídos, porque Dios trabaja es con su palabra. Si usted atiende, ahí donde estás puedes recibir la sanidad, el Espíritu Santo, la iluminación que necesitas. Bueno, esto apenas es el abreboca. Leímos aquí, Pablo nos invita a pensar. Dice el verso 14: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Hay que usar los sentidos. La diferencia entre el hombre y el animal es que el hombre está dotado de inteligencia
de raciocinio, de voluntad. Entonces, el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve, nos estrecha, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya, gloria al Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, la nueva creación, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, no con otro, al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esa palabra para que roguemos. Hoy roguemos en el nombre de Cristo que se reconcilie, que se amiste con Dios. Aleluya. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Pero ahí no termina. Sigue: así pues nosotros, los ministros, como colaboradores de Dios, os exhortamos, os animamos, para que no tengáis o recibáis en poco la gracia de Dios. Porque este relato es el registro de un acto de la gracia de Dios, la venida de Cristo al mundo, y su muerte es la manifestación suprema de la gracia de Dios para salvar al hombre. Entonces, así nosotros como colaboradores de Dios os animamos, os exhortamos a que no recibáis en vano, a que no tengáis en poco la gracia de Dios, porque en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día de salvación, he aquí ahora el tiempo aceptable. Quiero hablarles hoy de la diferencia de la gracia de Dios con la misericordia, porque la mayoría de los creyentes solo hablan de la misericordia, porque no se han dado cuenta lo extraordinario, lo grandioso, lo sublime que es la manifestación de la gracia de Dios. Si usted ha puesto cuidado en las cartas, el saludo del apóstol Pablo a todas las iglesias es: gracia y paz sea con vosotros. Gracia, misericordia y paz. Sin gracia no hay paz, sin gracia no hay nada. Usted necesita hacer diferencia entre lo uno y lo otro. La misericordia es el acto providencial de Dios por el cual Dios cuida su creación. La gracia es la manifestación personal de Dios para salvar al hombre. Por eso la gracia supera a la misericordia. Vamos a mirarlo por varias partes. El salmista dice: Dios da mantenimiento a toda carne
porque para siempre es su misericordia. Las fieras braman a la presa en la selva, y Jehová les da la comida. El Salmo 145, verso 8, 9, 15 y 16 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colma de bendición a todo ser viviente. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. El que tiene ojos para ver, ve eso. Hay algunos que no ven sino al diablo haciendo desastres. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. O sea que la misericordia de Dios es para todos, desde el hombre hasta la bestia y desde el león hasta la hormiga gozan de la misericordia de Dios, porque Dios como creador cuida su creación. Es más, Jesucristo dijo: el sol sale para buenos y malos, y la lluvia viene para justos e injustos. Hechos 14, 16, el apóstol Pablo predicando dice: si bien Dios dejó a las naciones andar en sus caminos, no se dejó sin testimonio, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de bien y de alegría nuestros corazones. El que ha leído la Biblia o conoce la historia secular sabe que todos esos grandes imperios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, vivieron en el paganismo más horrendo, asando a sus hijos en los altares a los ídolos. Los templos de las diosas eran templos de prostitución. Pero con todo eso les vino la primavera, les vino el verano, les vino el otoño, les vino el invierno. ¿Por qué? Porque Dios cuida de su creación, y las estaciones de los tiempos vienen para renovar la tierra, para que el hombre le saque el pan a la tierra. O sea, Dios cuida de su creación total, porque Él es el creador y el sustentador de ella. Además, el Salmo 103 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La misericordia es que Él no nos paga como merecemos por nuestros pecados. La gracia es que Él nos da lo que no merecemos. La gracia es el favor inmerecido de Dios, por el cual somos salvos. Sin gracia no hay salvación. Entonces, la gracia, que es un atributo de Dios, siempre se ha manifestado, pero no a todo el mundo. Otro versículo más, Lamentaciones 3:22 dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Cada día estrenamos misericordia. Y no es que el mundo no haya hecho los suficientes pecados para ser borrado del mapa, sino que la misericordia de Dios es nueva cada día. Qué bueno que cada vez que uno se despierta puede decir: gracias, Señor, por este día nuevo en que tu misericordia es nueva cada mañana y grande es tu fidelidad.
Alabado sea su santo nombre. Entonces, la misericordia es eso que he dicho y mucho más, pero eso es para todos, desde el hombre hasta la bestia y desde el león hasta la hormiga, tienen el cuidado de Dios. La gracia es el gesto, la manifestación personal de Dios para salvar al hombre. Vamos a citar varios ejemplos. La generación prediluviana, capítulo 6 de Génesis, dice: cuando comenzaron a multiplicarse los hijos de los hombres, les nacieron hijos e hijas. Y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre sí mujeres para casarse y darse en casamiento, y la tierra se llenó de violencia, y el designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Entonces Dios dictó una sentencia: raeré desde el hombre hasta la bestia, porque se han corrompido en extremo, y el intento del corazón del hombre es de continuo al mal. Pero hubo una excepción: mas Noé halló gracia delante de Dios. Mas Noé halló gracia delante de Dios. ¿En qué consistió esa gracia? En que Dios vino a Noé y le dijo: Noé, el fin de toda carne es venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer, calafetéala con brea. Le dio las medidas y las especificaciones. ¿Y qué dice la Biblia de Noé? Por la fe Noé, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían. Los prediluvianos no sabían qué cosa era llover, porque un vapor subía de la tierra y regaba la vegetación. Por la fe Noé, habiendo oído. El que no ha oído a Dios no tiene fe. Lo que el mundo tiene es superstición e idolatría. Superstición es atribuirle poder y virtud a lo que no tiene, como los que se van a bautizar al Jordán, como los que usan las balanzas, las medallas, los escapularios, las imágenes, etcétera, las pencas de sábila, las cerraduras, los signos del zodiaco. Todo eso es superstición. Eso no es fe. Fe es creerle a Dios. Por la fe Noé, habiendo oído palabra respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Segundo ejemplo, Abraham. El Dios de la gloria apareció a Abraham, nuestro padre, habitando en Mesopotamia. Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos, como cualquier habitante de esa región. Pero el Dios de la gloria le apareció y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Y Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios porque Dios le habló. Creer en Dios no es fe. En Dios cree todo el mundo, y los demonios creen y tiemblan. Creer en Dios es simplemente usar la razón, el sentido común. Porque así como a usted no se le ocurre que los árboles se volvieron muebles o se volvieron casas, así como se le va a ocurrir a un hombre que ese vasto universo no tiene hacedor, no tiene diseñador. El sentido común le dice a uno eso. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión la anuncia la obra de sus manos. Las cosas invisibles de Dios, como son su poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas.
Entonces el que usa el sentido común sabe que hay un hacedor, porque si usted tiene un reloj es porque hubo un fabricante del reloj. Si usted tiene un carro es que hubo un Henry Ford u otros que se lo inventaron. Entonces, por eso la Biblia no habla de ateos. Ateos no hay, lo que hay es necios. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios, no hay necedad, no hay estupidez más grande que esa, desconocer aquel cuyas huellas están por todas partes. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso, si algo necesita el pueblo de Dios, incluidos sus siervos, es oír a Dios. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y no tuvo conocimiento porque no quisieron escuchar a Dios. El Salmo 81 dice, la queja de Dios: si mi pueblo me hubiera oído, en mis caminos hubiera andado, y en un momento yo hubiera derribado a sus enemigos y los hubiera alimentado con la grosura del trigo y con la miel de la peña. Pero mi pueblo no me quiso a mí, no me escuchó a mí. Israel era un pueblo dispuesto a ofrecer miles de carneros y ríos de aceite en libación, pero no quisieron escuchar a Dios. Y todavía hay esa gente eufóricos para cantar, pero para oír son sordos. Y eso es lo que lleva a la gente a perecer. Mi pueblo fue llevado cautivo, mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Entonces, la fe viene por el oír. Si usted quiere crecer en la fe, necesita saber lo que Dios dice. ¿Y cómo lo va a saber? Aquí en la palabra de Dios, oyéndola y leyéndola, escudriñándola, estudiándola. Aleluya, porque no hay fe sin conocimiento. ¿Acaso usted, cuando llega un desconocido a la puerta de su casa, usted le dice: siga, entre, está en tu casa? No, eso no se lo dice usted a un desconocido, eso se lo dice usted a un conocido, porque uno confía en quien conoce. Antes de conocer a Dios, sabíamos que había Dios, porque la creación no lo decía, o nos lo dijeron nuestros padres. Pero ni confiábamos en Dios, ni amábamos a Dios. Nos amábamos a nosotros mismos, confiábamos en todo lo habido y por haber, menos en Dios. Pero ahora, ¿por qué confiamos y por qué le amamos? Porque le conocemos. Entonces, en la medida que usted le conoce, va usted a creer. Y en la medida que usted puede creer, usted recibe. Y en la medida que usted recibe, disfruta. Y en esa medida también puedes compartir con otros. Aleluya. Pero si no conoces, simplemente haces lo que otros hacen, sencillamente por tradición, pero no por convicción. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de los actos de la gracia. El libro de Génesis es un registro de 2500 años de historia. En esos 2500 años, Dios solamente trató con 8 hombres: Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Si usted lee el libro, Dios trató con ellos y ellos transmitieron
el conocimiento de Dios verbalmente a su familia. Las demás naciones andaban en sus caminos, tras sus ídolos, como dice Hechos 14:16. Dios dejó a las naciones andar en sus caminos, si bien no se dejó sin testimonio, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de bien y de alegría nuestros corazones. O sea que en esos 2500 años solamente los patriarcas conocían al Dios creador de los cielos y la tierra. Luego Dios se manifestó a Israel. Cuando llamó a Moisés, lo envió para liberar a Israel, y ahora Dios se identificaba como el Dios de Israel. Cuando usted lee el libro de Génesis, usted encuentra que Dios se identifica con los patriarcas. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque esos eran los hombres a quien Él se había manifestado y que ellos le habían creído y le reconocían como su Dios, como su Salvador, como su Redentor. Ahora que Dios se revela a Israel mediante las plagas, los juicios que trajo sobre Egipto para liberar a Israel de la esclavitud, y mediante traerlo al monte Sinaí y darles una ley, darles un santuario, darles un sacerdocio, darles un culto, entonces ahora Él se reveló a Israel. Usted lee de Éxodo en adelante, puede leer cientos de veces: así dice Jehová, Dios de Israel, así dice Jehová, el Santo de Israel, así dice Jehová, el fuerte de Jacob, así dice Jehová, aleluya, el Redentor de Israel. ¿Por qué? Porque ahora Dios se había manifestado a esa nación. Entonces, la redención de Israel de Egipto fue un acto de gracia. Él, cuando los sacó, les dijo que no los había rescatado porque eran los mejores, sino por el contrario, porque eran los más insignificantes. Entonces, eso fue un acto de gracia. Y todo ese transitar por el desierto y la conquista de la tierra prometida y el ser librado de sus vecinos adversarios que quisieron destruirlos, eran actos de gracia de Dios para con esa nación. O sea que en el Antiguo Testamento, que son 4000 años de historia, 2500 del Génesis, 1500 del Sinaí hasta Malaquías, entonces en esos 4000 años la gracia de Dios solo se manifestó, número 1, con los patriarcas, y número 2, con el pueblo de Israel. Las demás naciones andaban tras sus ídolos, en sus caminos, sin Dios, sin esperanza y sin salvación. Pero la manifestación suprema de la gracia de Dios es la venida de Jesucristo al mundo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, pleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado, Él lo ha dado a conocer. Entonces Jesucristo vino lleno de gracia. Romanos 1:5 dice, hablando de Cristo, dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hay una diferencia entre el Evangelio de la gracia de Dios, que es el que tenemos que predicar,
y el evangelio del reino de Dios y el reino de los cielos. Aleluya. En el evangelio de Mateo usted encuentra, comenzando por Juan el Bautista, que apareció en las riberas del Jordán predicando: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y la gente le salió por multitud, y se salía toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén salían a su bautismo cuando oyeron esa proclama de que se arrepintieran porque el reino de Dios estaba cerca. Luego, cuando Juan fue encarcelado, según Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Luego, en el ministerio de Jesús, le preguntan: ¿el reino de Dios vendrá con advertencia? Jesús le responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios entre vosotros está. No hay reino sin rey. Reino es una nación gobernada por un rey. Por eso España no es una república, sino un reino, porque tiene un rey. Inglaterra es un reino, Holanda es un reino, Bélgica es un reino. Todo país que tiene un rey o una reina no se llama república, sino reino, porque reino es una nación gobernada por un rey. Entonces, el reino de Dios comenzó con Israel. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los trajo al Sinaí, les dijo estas palabras que están en Éxodo 19, 5 y 6. Si vosotros oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Por eso, a partir de ahí, Dios se proclamaba como el Dios de Israel, porque Israel, por eso Israel se llegó a llamar la tierra gloriosa de Israel, porque tenían por rey al Rey de la Gloria. Y si usted quiere saber si él reinaba o no, léase el Salmo 114. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, Jehová fue su señorío y Judá fue su santuario. Y entonces vienen unas preguntas. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, ¿por qué te volviste atrás? Y tú, Jordán, ¿por qué saltaste como corderitos? Y vosotros, collados, ¿por qué saltasteis como carneros? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, el cual transformó la mar en camino y el desierto en manaderos de agua. Aleluya. Esa es la prueba de que él reinaba. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, el cual cambió, aleluya, el desierto en manaderos de agua y la roca en fuentes para que el pueblo bebiera. Entonces, ese reino, Israel era un reino teocrático. Dios era el rey, Moisés fue su siervo, Josué fue su siervo, los jueces fueron siervos, y después los reyes fueron reyes de Israel, pero eran príncipes de Dios, porque él seguía siendo el rey. Pero después de Salomón, el reino se dividió en dos. Las 10 tribus del norte se fueron con Jeroboam, que era un siervo, y Jeroboam, para que el pueblo no se viniera a Jerusalén, donde estaba el santuario, entonces les hizo un santuario en Samaria, les formó unos bueyes de oro
y les dijo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O sea que las 10 tribus apostataron de su fe y se dividieron del reino de Dios, pero Dios siguió reinando con la tribu de Judá y de Benjamín, lo que se llamó el reino del sur, y siguió reinando a través de ellos hasta cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén y destruyó la ciudad y el templo. Entonces se interrumpió el reino de Dios. Ya Israel no era el reino de Dios. Las tribus del norte eran una provincia asiria, porque los asirios trajeron asirios y los plantaron en Israel y llevaron los israelitas a la tierra de Asiria. Por eso es que dicen que las 10 tribus se perdieron, pero no fue que se perdieron, sino que perdieron su identidad porque se mezclaron con los asirios. Años después, el reino del sur fue invadido y cayó también, y ya el reino del sur era una provincia babilónica. Ya el reino de Dios se interrumpió. Pasaron años y años, aún siglos, y por eso cuando aparece Juan el Bautista, un hombre del desierto, vestido con una vestidura de piel de camellos, comiendo miel silvestre y langostas, con un mensaje: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Para ellos que entendían que era eso, interpretaron: ya el rey viene. Aleluya, porque no hay reino sin rey. Entonces ese era su mensaje. El mensaje de Juan y el bautismo de Juan era para preparar a Israel para que recibieran al rey. Algunos lo hicieron, otros no lo hicieron. Entonces cuando Juan cumplió su ministerio y fue encarcelado, Jesús se presentó diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aleluya. Cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio, le preguntan: ¿el reino de Dios vendrá con advertencia? No, el reino de Dios entre vosotros está. Y recuerden que Juan envió 2 mensajeros para preguntarle a Jesús si era él el que habría de venir o esperaremos a otro. Y Jesús le dijo: ve y dile a Juan lo que veis y oís, que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan y los muertos son resucitados. Entonces ahí se estaba cumpliendo Isaías 35, que cuando Él viniera, entonces eso sucedería. O sea que el Evangelio del reino de Dios es la proclama de que el Rey vino. Y cuando el Rey viene, Él es Redentor, Salvador, Libertador. Él es el que levanta a los caídos, suelta a los aprisionados, abre los ojos de los ciegos, da pan a los hambrientos. Todo eso vino con el Rey. Entonces ese es el Evangelio del reino de Dios, el anuncio que Él vino y que Él vino para establecer su reino. Pero eso no es todo. El Rey fue rechazado por su pueblo Israel y el Rey murió en la cruz por los pecadores. Y la proclama de su obra redentora es el Evangelio de la gracia de Dios. El trato de Dios personalmente con el hombre para salvarlo. Por eso hoy tenemos que tener cuidado, porque muchos movimientos que han llegado a Colombia ahora nuevos, que no vinieron cuando esto era una selva virgen en el sentido espiritual, que no vinieron a explorar, sino ahora vinieron a pescar en, ¿cómo se llaman estos que tienen las casas? Los peceras.
las peceras, vinieron a pescar en peceras. Vinieron con modalidades nuevas. Vinieron con el evangelio de los panes y los peces, con el evangelio de la prosperidad, con el evangelio de las cosas de esta vida. Y mucha gente que solo le interesa lo de esta vida son fáciles adeptos para esos movimientos. Por eso en meses tienen 500 o 1000 o hasta más, porque predican lo que la gente quiere oír y no predican el evangelio de la gracia, que es el evangelio de la salvación. Entonces por eso necesitamos hacer diferencia. Necesitamos hacer diferencia entre el evangelio de la gracia de Dios y los otros evangelios que se predican. El apóstol Pablo dijo a los corintios: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración de todos los hombres, dignos de lástima. El que solo mire el evangelio para suplir las necesidades de esta vida no sabe qué es el evangelio. El evangelio es la venida de Cristo, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión, en la cual se hizo la salvación. Noten que cuando Jesús mandó a los 12 a predicar y después a 70, esa era una comisión nacional restringida a las fronteras de Israel, y no solo a las fronteras, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque en Israel habían muchos gentiles, Galilea de los gentiles. Entonces Jesús les dijo: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y decirles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. No vayan por el camino de los gentiles, ni entren en la casa de los samaritanos, sino id exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y decirles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sanar los enfermos, limpiar los leprosos, resucitar los muertos, echar fuera demonios. Pero la palabra salvación no estaba ahí. Ahí no estaba la palabra salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no se había hecho. La salvación se hizo en la cruz. O sea que Jesús, los 12 y los 70 y Juan el Bautista predicaron el evangelio del reino de Dios. Que como el rey vino, Él es el que reparte beneficios. Él es el que da pan a los hambrientos. Él es el que abre los ojos de los ciegos. Él es el que liberta a los cautivos. Él es el que levanta a los caídos. Él es el que suelta a los aprisionados. Pero eso no es todo. Falta lo principal: la salvación. Entonces por eso lo que dice Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 se llama la Gran Comisión. ¿Por qué se llama la Gran Comisión? Porque hubo una comisión antes, nacional, exclusiva para las ovejas perdidas de la casa de Israel, que era el evangelio del reino de Dios. Pero la Gran Comisión es, ¿cómo se sucedió? Cuando antes de Jesús partir al cielo, 40 días después de su resurrección, le apareció Jesús a los discípulos y les censuró su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados, y les dijo: toda potestad en los cielos y en la tierra está en mis manos. Por tanto, o sea, por esto, porque toda potestad, principado, poder, señorío sobre todo nombre, ahora está en las manos de Jesucristo. Por tanto, por eso, id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones,
y proclamar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones en su nombre. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesucristo recuperó lo que se había perdido. El mensaje de Jesús antes de la cruz siempre fue: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por vosotros. El Hijo del Hombre es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita, tengo poder de ponerla y de volverla a tomar. Todos sus mensajes, todas sus parábolas estaban dirigidas a ese hecho de que Él vino a rescatar no lo que se iba a perder, sino lo que se había perdido, porque todo se perdió en Adán. El mundo era una provincia perdida en el concierto del universo. Los astros estaban en sus órbitas desde que el Señor los puso ahí funcionando. La mar en su cuenca desde el día que Dios le dijo: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Toda la creación estaba funcionando en el orden que Dios le puso en el principio, pero el hombre fue el que levantó el puño y se rebeló contra Dios, porque Adán no fue engañado, dice la palabra de Dios. Adán transgredió el mandato de Dios por amor a su mujer. Por amor a su mujer. Por eso el Señor le dijo cuando lo echó del paraíso: por cuanto esto hiciste, obedeciendo a la voz de tu mujer, cardos y espinas te producirá. A las mujeres hay que oírlas, pero no hay que hacer todo lo que ellas dicen, para que no le pase lo de Adán. Porque no solo a él le pasó eso, a otros les ha pasado. A las mujeres hay que oírlas, porque la esposa es la socia más inmediata. Pero el hombre tiene la responsabilidad. Adán no fue engañado, la mujer fue engañada, seducida y envuelta en transgresión. Entonces Adán transgredió un mandato expreso de Dios y con eso se perdió todo. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, y por eso después de la resurrección el mensaje de Jesús cambió. Toda potestad en el cielo y en la tierra está en mis manos. La provincia perdida había sido recobrada. Ya esto no era una república independiente. Recuerden lo que dice Juan 12:31. Juan 12:31, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto dijo, dando a entender de qué muerte iba a morir. 12:31 de Juan. O sea que el diablo fue el príncipe de este mundo del Edén al Calvario. Pero del Calvario para acá él es un príncipe caído, derrotado, vencido. Él es el único desgraciado, porque desgraciado es el que perdió la gracia de Dios. Exacto. Él es un pobre diablo. No se pongan a meter al diablo en las canciones, en los himnos, ni en los coros. ¿Para qué meter al diablo por ahí? Los cánticos son para el Señor. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Aleluya. El diablo lo que quiere es que le den importancia, que lo estén mencionando. Pero él es un pobre diablo. En el Calvario lo derrotó. Ahora es el juicio de este mundo.
ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto dijo dando a entender de qué muerte iba a morir. Por eso, después que resucitó, que se levantó de entre los muertos, le dice a los discípulos: toda potestad, toda autoridad, todo dominio en los cielos y en la tierra está en mis manos. Por tanto, por esto, si hay una cosa de que debemos estar convencidos los predicadores, es de que el diablo está derrotado, caído, vencido, destruido. Aleluya. La única fuerza que el diablo tiene es la ignorancia nuestra. Porque donde tú lo descubras, ¿qué dice la palabra? Resistid al diablo en la fe y de vosotros huirá. Pero hay gente, hay personas que están haciendo cosas creyendo que es Dios cuando es el diablo el que está haciendo esas cosas, porque lo ignoran. Por eso dice: no ignoremos sus maquinaciones. Si el diablo se transforma en un ángel de luz, ¿qué no podrá hacer en otros campos? Por eso no todo lo que brilla es oro. Hay muchas cosas. El diablo es el principal fabricante de religiones, porque al diablo le interesa que la gente crea en todo lo habido y por haber, menos en Jesucristo, porque él sí sabe muy bien que Jesucristo lo derrotó para siempre. Aleluya. Y que él no podrá levantarse más. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces ahora, después del Calvario, Jesucristo es el Señor de todos. Cuando Pedro, después de Pentecostés, aprendió dos cosas que él no sabía. La visita a la casa de Cornelio fue como 10 años después de Pentecostés. O sea que habiendo ellos recibido un mandato de ir y predicar a toda criatura y en todo el mundo, el complejo racial y el complejo religioso no los había dejado salir dentro de su propio pueblo. Y Dios tuvo que darle una visión cuando estaba orando allá en Jope. Vino un éxtasis, vio un lienzo que descendía del cielo con animales de toda clase y una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Y la reacción de él fue: Señor, tú sabes que mi boca no ha comido cosa inmunda. Y Jesús le dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común ni inmundo. Y la voz se repitió. Y cuando la visión terminó, estaban los enviados de Cornelio tocándole la puerta. Y el Espíritu le dijo: ve con ellos sin dudar. Entonces los enviados de Cornelio le relatan que Cornelio había visto un ángel y le había dicho que enviara por Pedro para que le hablara palabras por las cuales sería salvo. Entonces él fue y llegó a la casa de Cornelio y le dice a Cornelio: ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio le relató la visión del ángel y Cornelio dice: y ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Y por eso fue que esa gente recibió el Espíritu Santo oyendo el primer sermón. Ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro comenzó el sermón con estas palabras: ahora entiendo. Antes no lo entendía. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas
sino que de todo aquel que le teme y obra justicia se agrada a Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. O sea, con la visión Pedro aprendió dos cosas. Número uno, que Dios no hace acepción de personas. El que le teme y obra justicia, Dios se agrada de él. Y que Jesucristo es el Señor de todos. Porque los israelitas en cierta manera tendrían sus razones, porque Dios siempre les hablaba diciendo: yo soy el Dios de Israel. Entonces ellos pensaron que todo lo que había fuera de Israel era leña para el infierno. Así miraban ellos a los gentiles. Oraban diciendo: gracias te doy, Dios, que no nací gentil. Porque ellos pensaban que solo ellos eran el pueblo de Dios y lo demás era leña para el infierno. Entonces ahora Pedro, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo que Jesucristo es el Señor de todos. Porque esta provincia perdida fue rescatada por Él en el Calvario. Aleluya. Y por eso la proclama que Jesús le dio a sus discípulos no era el evangelio del reino, sino el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación. El que creyere el evangelio y fuere bautizado será salvo. El evangelio es la potencia de Dios para salvar al que lo cree. La palabra de la cruz es tropiezo a los judíos, es locura a los gentiles, pero los que se salvan es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para recibir esa promesa hay que creer el evangelio de la salvación. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. También Pablo, cuando reunió a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto y les dio el discurso de despedida, finalmente le dijo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Aleluya. La palabra de gracia. Entonces la gracia es la manifestación de Dios al mundo para salvar al hombre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud. Usted no puede recibir gracia de ninguna otra parte. De su plenitud recibimos, tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia es el favor inmerecido. Usted es salvo no por tu bonita cara, no porque fuiste religioso, no porque eras rezandero, porque eras devoto, sino porque Dios en su gracia un día se cruzó en su camino. Aleluya, aleluya. Y te reveló esta salvación. Vea, hermanos, fíjese cómo Jesucristo ataca la justicia propia, la justicia religiosa. El capítulo 15 de San Lucas registra 3 parábolas seguidas. ¿Por qué dijo Jesús esas 3 parábolas? El versículo 1 le dice por qué. Se acercaban los publicanos y pecadores para oírle.
Y los escribas y fariseos murmuraban entre sí diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús dice: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y se le descarría una, no deja las 99 en el desierto y va tras la perdida hasta hallarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, reúne a sus amigos y les dice: gozadme conmigo, porque he hallado la oveja perdida. ¿Qué mujer que pierde una dracma no enciende la luz y barre la casa y halla la dracma perdida? La dracma era una joya de la dote de su matrimonio. Y cuando halla la dracma perdida, reúne a las vecinas y amigas y les dice: gozaos conmigo, porque he hallado la dracma perdida. Hubo un padre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le pidió la herencia, y habiéndola recibido se fue y vivió perdidamente hasta que todo lo hubo malgastado, y el único empleo que consiguió fue apacentar cerdos, y ni aún podía comerse las algarrobas que eran la comida de los cerdos. Y en esas condiciones volvió en sí y dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Esto haré: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de estos jornaleros. Y para sorpresa de él y de nosotros, él regresó descalzo, harapiento, sucio, hecho una piltraja, pero el padre lo estaba esperando y salió y lo abrazó, besó sus mejillas sucias, le dio el beso de bienvenida y dice: sacad el mejor vestido y vestidle, poned calzado en sus pies, poned anillo en su mano, matad el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo perdido ha sido salvo. Él dijo esas 3 parábolas para refutar a esos santurrones que decían: no te acerques tú a mí, porque yo soy más santo que tú. Los fariseos eran eso, unos santurrones. Y Jesús con esas 3 parábolas le dice que Él había venido a buscar los perdidos, y que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que de 99 que no necesitan arrepentimiento. Ese es el evangelio de la salvación, no el de los panes y los peces, no el de la prosperidad, no el de las cosas de esta vida. Hermanos, Jesús vino a salvarnos, y como dije, repito, la venida de Jesucristo al mundo es la manifestación suprema de la gracia de Dios para con el hombre. Y no solo eso, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, para reconciliarnos con Dios. Porque el que no conoció pecado, el único inmaculado, el que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, el que es santo e inocente, limpio y apartado de los pecadores y más sublime que los cielos, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Y ese es un acto de la gracia. Por eso dice el verso que sigue: os exhortamos a que no recibáis en vano, a que no tengáis en poco
la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en el día de... ¿No lo saben? Aleluya. Porque en el día te oí y te socorrí. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. En el tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Pero para que eso fuera posible, para que un día cuando tú caminabas en tu camino a la perdición, Jesucristo a través de un hombre o de una mujer se cruzara en tu camino y le diera estas buenas nuevas de salvación, el autor de la vida, a sabiendas de que el hombre iba a escupir su rostro, que le iban a arrancar la barba, que le iban a dar de mojicones y que iban a hacer largos surcos sobre sus espaldas los aradores y que iban a convertir su cuerpo sagrado en una sola llaga. Desfigurado fue su parecer más que el de los hijos de los hombres, siendo él el más hermoso entre 10,000. En la cruz era un monstruo, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si no estás curado, recibe esta palabra para que te cures. Aleluya. Esa es la gracia. La gracia no es pan y peces. Eso lo da Dios a todo el mundo. Pero el hecho de que Él fue a la cruz por mí, siendo yo un miserable pecador, y que Él llevara mis pecados en su cuerpo, que Él sufriera mi castigo y que Él pagara mis culpas, y que por esa gracia bendita me declarara salvo, me declarara sano. Eso es un gesto de la gracia de Dios para salvar al hombre y la mujer. Así que esta mañana, si usted no había entendido esto, ahora entiéndelo y créelo. Y lo menos que puedes hacer es postrarte y decirle gracias, Señor, porque tuviste gracia para conmigo, Señor. Alabanzas a su nombre bendito. Alabanzas a su nombre bendito. Sin Calvario no hay salvación. Sin Calvario no hay Pentecostés. Sin Calvario no hay sanidad. Sin Calvario no hay redención. Por eso no es lo mismo el evangelio del reino que el evangelio de la gracia. El evangelio del reino suplía las necesidades temporales, pero el evangelio de la gracia es el regalo, la dádiva de la salvación que fue hecha una vez para siempre en el Calvario. Aleluya. Y que este día usted necesita creerlo, y cuando usted hace suyo esto, entonces vienen las promesas, el bautismo del Espíritu Santo, entonces viene la sanidad. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre santo, sí, Señor Jesús. Gloria a tu nombre santo, sí, Señor. Gloria a tu nombre santo, aleluya. Bendito sea tu nombre.